Modos duales. En busca de mejorar las limitaciones de la ventilación controlada por volumen y la ventilación controlada por presión, y seguir aprovechando sus ventajas, se diseñaron los modos de control dual, los cuales son modos controlados por volumen y limitados por presión. En otras palabras, los modos duales nos garantizan un volumen corriente y nos limitan la presión en la vía aérea, haciendo uso de una curva de presión de onda cuadrada y una onda de flujo desacelerante, permitiendo adicionalmente la actividad espontánea del paciente. Esta función dual se basa en un sistema de asa cerrada, retroalimentación de las variables de la mecánica pulmonar y el esfuerzo respiratorio del paciente, con modificaciones automáticas de la programación del ventilador, que permite cambios de la curva de flujo desacelerante según la resistencia de las vías aéreas y la distensibilidad pulmonar. El principio de funcionamiento es el descrito previamente independientemente del nombre que se le asigne al modo, y pueden ser controlados o asistidos. Los modos duales controlados se conocen con diferentes nombres: presión regulada, volumen controlado, PRVC, volumen control plus, VC plus, y el modo dual asistido es volumen soporte, VS. Los modos duales de respiración a respiración permiten graduar los niveles de presión en las siguientes respiraciones en un valor no mayor a 3 centímetros de agua en cada una, buscando alcanzar las metas de volumen corriente sin interferir en el patrón respiratorio del paciente, conservando las ventajas de las respiraciones con patrón control presión. En condiciones donde se observa un descenso en la distensibilidad pulmonar o aumento en la resistencia de las vías aéreas que conlleve una disminución de volumen corriente, el modo dual responde con un aumento progresivo de los niveles de presión en la vía aérea por cambios en el patrón de la curva de flujo, hasta alcanzar los niveles de volumen corriente previamente fijados. En el caso contrario, donde se presenta un aumento de la distensibilidad pulmonar o una disminución en la resistencia de las vías aéreas, inicialmente se pueden aumentar los volúmenes corrientes y el modo dual responde automáticamente, disminuyendo progresivamente los niveles de flujo pico con niveles de presión menor persistentes y disminuyendo los volúmenes corrientes a los niveles basales programados. ¿Qué variables programo en los modos duales controlados? Volumen corriente. Se busca un volumen entre 5 a 7 cc por kilogramo, siguiendo los principios de ventilación protectora. Frecuencia respiratoria. De acuerdo a los niveles de PaCO2 que buscamos conserve el paciente. En un adulto promedio, podemos iniciar con frecuencias entre 12 a 16 por minuto. Tiempo inspiratorio. Se busca conservar una relación inspiración-expiración entre 1,2 a 1,4. FiO2, buscando sea menor a 0,6. PIP, presión al final de la expiración. Todo paciente debe tener un nivel de PIP, el cual no debe ser menor de 4 a 5 centímetros de agua, el cual se titula según la oxigenación del paciente y guiándonos por varias herramientas de monitoría. Presión soporte. Pudiéramos decir en forma sencilla y coloquial que la presión soporte es un impulso en forma de presión que le da el ventilador a cada esfuerzo detectado por el paciente. Inicialmente podemos programar la presión soporte entre 8 a 10 centímetros de agua, alcanzando niveles hasta de 16 a 18 centímetros de agua. Tipo de onda de flujo. Por defecto será desacelerante, ya que es un modo que se basa en los principios de la ventilación controlada por presión. Trigger o sensibilidad inspiratoria. En el caso de las respiraciones controladas o mandatorias del modo dual VC Plus o PRVC, esta variable es por defecto determinada por tiempo, pero en cambio en las respiraciones activadas por el paciente y soportadas por el ventilador con presión soporte
puede programarse con flujo o presión. Se recomienda inicialmente programar el trigger en forma de flujo, ofreciendo una velocidad de respuesta mayor del ventilador, tendencia a mayor satisfacción del paciente y promoviendo sincronía. En general se inicia con un valor de 2 a 3 litros por minuto. Trigger o sensibilidad expiratoria o ciclado. En el caso de las respiraciones controladas o mandatorias del modo dual, BC Plus o PRBC, esta variable es por defecto determinada por tiempo, en cambio en el modo asistido. Volumen soporte. Esta variable es determinada por flujo. En general, esta variable de ciclado en las respiraciones asistidas o espontáneas se programa con valor alrededor de 25%. Cuando alcance el 25% del flujo pico inspiratorio, el ventilador le permitirá al paciente iniciar su expiración. Rampa o rise time o tiempo de elevación. Se refiere a la velocidad con que se alcanzará la presión determinada desde el nivel de PIP hasta el nivel programado de presión soporte en las respiraciones soportadas. Límite de presión. Esta variable es muy importante, ya que al buscar cumplir con un volumen corriente determinado, puede alcanzar niveles de presión elevadas a pesar de la máxima adaptación de flujo que realice. Por lo tanto, debe estipularse un límite de presión máxima y el ventilador avisará cuando ésta alcance 5 centímetros de agua menos que el nivel de límite de alarma, con el objetivo de prevenir el barotrauma, ya que priorizará la búsqueda de entrega de volumen corriente estipulado. Se recomienda unos 10 centímetros de agua por encima del nivel alcanzado inicialmente o alrededor de 40 centímetros de agua. Límite de volumen. El clínico debe vigilar los volúmenes corriente y minuto que se están alcanzando y programar la alarma BT límite, ya que en caso de que la distensibilidad aumente o la resistencia disminuya, el soporte continuará igual y los volúmenes alcanzados pueden ser mayores. ¿Qué variables programo en los modos duales asistidos? Volumen soporte. Se programan similares variables a los modos duales controlados. Disparo por flujo, rampa, trigger inspiratorio, ciclado, fracción inspirada de oxígeno, PIP, límite de presión, límite de volumen, apareciendo una variable que se conoce como volumen soporte, la cual es un equivalente a la presión soporte, pero esta no soporta con una presión determinada, sino un volumen determinado. Además, no es necesario programar frecuencia respiratoria, y para asegurar un respaldo en caso de apnea, se programa un modo básico controlado. Un modo dual inicia buscando un volumen dado a menor presión con cambios automáticos de flujo. Si la distensibilidad disminuye, él trata de restaurar el volumen a expensas de sacrificar un poco la presión. Si la distensibilidad aumenta, el volumen puede aumentar y él lo retorna al nivel programado con menor presión. Si la demanda del paciente disminuye, él responde aumentando el soporte para garantizar el volumen programado. Pero si la demanda del paciente aumenta, él interpreta siempre como si el paciente requiere menos soporte, disminuyendo el respaldo que él suministra al alcanzar el volumen dado, y ello puede llevar a un soporte insuficiente, lo que el clínico debe vigilar. ¿Qué muestran los estudios? La literatura permanece escasa para el soporte del uso de estos modos. En general, el único beneficio significativo de BC Plus comparado con BCB es la reducción en los niveles de presión pico en la vía aérea, sugiriendo potenciales benéficos en la prevención de sobredistensión alveolar y barotrauma. Los estudios con BCB han mostrado alta variabilidad en el BT entregado, asincronía paciente-ventilador y retardo en el retiro del soporte ventilatorio. La evidencia para el uso de los modos duales no ha demostrado alguna ventaja en la duración de la ventilación mecánica, reducción de complicaciones, sobrevida o mejoría significativa de la sincronía.